Yo soy un promotor de la industria nacional. Nosotros teníamos una empresa acá como Massey Ferguson que era 94% integración nacional. En verdad la Argentina está construida de gente del interior. Y bueno, compro el molino para poder ayudar a mi pueblo y entiendo que la transformación de una sociedad a través del trabajo. En la semana estudiaba, el fin de semana era jardinero en mi pueblo y los viernes me volvía a dedo en el camión del molino que vendía harina acá en Rosario. Después llegamos y apareció el arancel Donald Trump. Querían cobrar el 90% de arancel. Discutimos, no, ¿para qué cosa china? No hay nada chino. Todo argentino. Orgullosamente argentino. Hola Gabriel, bueno, primero gracias por estar acá en la Capital Más. Y vamos a empezar con una pregunta de hueso. ¿Quién sos hoy? Bueno, primero de todo, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Empezaste con la pregunta más profunda, la más difícil. Quiero saber. Qué buena pregunta. Creo que esa pregunta, la respuesta va cambiando año a año. Creo que uno va haciendo siempre lo mismo con algunos agregados. Sigo siendo, digamos, un emprendedor, recibiéndome de empresario, que es algo que se va logrando con el tiempo a medida que va agregando algunas habilidades, con un nuevo agregado de un empresario comunicador, que es lo que estoy haciendo en este programa y gracias por esa oportunidad. Creo que es tan importante comunicar qué hacemos los emprendedores, los empresarios en Argentina, tanto que hay que fomentar el empresariado en argentino, porque necesitamos seguir creciendo como industria y con trabajo en Argentina. Así que bueno, estoy tratando de aprender a comunicar y a contagiar lo que es producir en Argentina. Así que bueno, me considero eso, un empresario, emprendedor, que trata de contagiar la innovación y la transformación en la industria nacional. Hablabas de que fuiste agregando cosas. Contame un poco tu historia, cómo fue ese ir pasito a pasito agregando valor agregado a vos mismo, digamos. Sí, bueno, mi historia un poco conocida, la voy a hacer más sintética hoy. Yo soy del interior, de Argentina. En verdad la Argentina está construida de gente del interior, casi todos somos del interior. ¿De dónde sos? Yo soy de Pueblo Irigoyen, un pueblo del interior, un pueblo de 1000 habitantes, un pueblo de muy pocas oportunidades. Recién ahora tiene escuela secundaria, así que bueno, no he tenido oportunidad de... Claro, solo 1000 personas. 1000 personas. 1995, 1023, depende del invierno. Claro. Y la natalidad, estamos ahí que pasamos los 1000 habitantes. De una familia humilde, mi papá era contratista rural, mi mamá costurera, así que bueno, un pueblo de muy pocas oportunidades, de poco conocimiento, un pueblo que no viajábamos, no íbamos de vacaciones, no teníamos oportunidad de nada, un pueblo muy cerrado. ¿Cuántos kilómetros de Rosario? 110 kilómetros, pero hace... imagínate, yo tengo 45 años, de hace 40 años atrás era un abismo, 100 kilómetros, claro. Estábamos muy lejos de todo. Lo que se tardaba en llegar. Sí, no se venía, sí. Directamente no veníamos, salvo por una enfermedad extrema, pero no nos enfermábamos, claro. Así que no veníamos menos nunca. Mal. Después, estudié técnico electromecánico en Barrancas, sí. Así que tuve la primera oportunidad de ver lo que era una escuela técnica y fue mi primera visión al desarrollo, así que interesante una escuela técnica, por eso soy pro de la educación técnica. Aunque hoy cuando voy a la escuela técnica, mi hijo estudia hoy en el Politécnico acá en Rosario, sin embargo cuando hoy mi hijo entró al Politécnico, obviamente no recibió ese impacto que recibí yo cuando salí de Irigoyen y entré a una escuela técnica. Claro. Hoy nuestros hijos tienen acceso a una tablet, a un teléfono, todos. Lo ven online antes. Claro, más allá de la escala social, de donde vos estés, todo tiene acceso a un montón de cosas que hoy va a una escuela técnica y decís, qué aburrido. Sin embargo, nosotros, no importa en qué escala social esté o entrar a una escuela técnica, decís, wow, un torno, una herramienta fascinado. Claro. Entonces eso te impactaba, te motivaba, era divertido y era atrapante. Hoy creo que ninguna escuela secundaria o entrar y decís, wow, qué interesante. Así que bueno, ahí se ha perdido ese impacto. Ese impacto. Entonces la escuela secundaria pasa a ser como un paso obligado, tengo que hacer la secundaria. Claro. Porque, sí. Y bueno, es la llave para el próximo paso. En el caso mío, en su momento, y creo que la mayoría de nuestra generación, cuando fuimos a secundaria, sí, qué buena que está la secundaria. En el caso mío pasó eso. Claro. Y allá te llevo un poquito a Irigoyen antes de tu venida. Fuiste jardinero y después te quiero preguntar esto. ¿Es
¿Es verdad que compraste un molino porque si no el pueblo se podía quedar sin pan? No era que se quedaba sin pan. En ¿Es verdad, mucho? es mucho eso. En verdad, te cuento rápido. Entonces, hice la secundaria, mi papá no creía mucho en el estudio, que estudie, él quería más que trabaje con él. Con Yo lo él, veía que claro. siempre le iba mal, digo, si sigo pegado a esta sociedad que no va. Se le complicaba un poco a él. Él quería que trabaje para él y que no tenía mucho sentido que vaya a estudiar. Entonces, bueno, para estudiar, entonces empecé a cortar yo en los jardines y con eso me pude financiar todo el estudio secundario. Era jardinero de tarde y estudiante de mañana. Y iba a dedo a la escuela, así era como era todo mi circuito diario. Después decido estudiar ingeniería mecánica acá en la tecnológica. Sí. Estudio, en la semana estudiaba, el fin de semana era jardinero en mi pueblo y los Ibas y venías. viernes me volvía a dedo en el camión del molino que vendía harina acá en Rosario. Por eso tenía Ah, como un sentimiento con el molino, porque digo, claro. me sentía en deuda con el molino porque muchos viernes me ahorré mi pasaje que me costaba tanto en ese camión que me volvía a dedo los viernes. Entonces, después de tantos años, después de haber emprendido en FG Ingeniería, después de haber hecho mi empresa acá, se vende el molino en mi pueblo y es la única industria de mi pueblo. Y Claro. entonces dice, che, tenés que comprar el molino. Y digo, ¿para qué voy a comprar el molino? No entiendo nada del molino, sé que engorda Claro. nomás la harina. Y bueno, compro el molino para poder ayudar a mi pueblo, Bien. porque era la industria que tenía mi pueblo y entiendo que la transformación de una sociedad a través del trabajo, o sea, soy promotor de eso. Y digo, bueno, lo tengo que hacer en mi propio pueblo. Si yo promociono eso, que el trabajo y la industria desarrolle una sociedad, Sí. digo, lo tengo que hacer en mi Ahí propia va. sociedad. Y es por eso que compro el molino en mi pueblo. Digo, bueno, si yo le quiero cambiar la historia, primero a mi familia, que lo hice a través de mi emprendimiento, pude cambiar la historia de mi familia. Digo, bueno, si quiero cambiar la historia de mi pueblo, compro la industria, la única que tiene mi pueblo, y a través de eso puedo cambiar la historia de Pueblo Irigoyen, comprando la única industria que tiene y generando trabajo en Irigoyen. Después no funcionó tan así, o sea, porque está claro que no solo con trabajo se cambia, digamos, una historia, Sí. es con educación, con cultura, con trabajo un poco más complejo. Yo pensé que La trama tenía otros puntos sí, más. es mucho Sí. más complejo, que bueno, Claro. lo voy descubriendo a medida que vamos creciendo y madurando. O sea, Es uno de los agregados que claro, a mí me charlábamos, ¿no? cambió el trabajo, me cambió parte de historia, pero claro, porque ya venía con formación. Entonces Claro. era un agregado que me faltaba, pero claro, había formación de valor en mi casa, después tuve formación técnica, después tuve ingeniería y después el desarrollo industrial fue la frutilla del postre para también desarrollarme profesionalmente, pero atrás había un montón de cosas que ya estaban hechas. Entonces, si vos caes en una sociedad y solamente venís y traes trabajo, no alcanza, No alcanza, si ok. no están hechas las otras capas de desarrollo. Por eso, cuando vamos viendo, "Uy, que vengan nuevas inversiones", con las nuevas inversiones solamente no van a caer las inversiones si no hay un contexto previo, si no hay cultura, no hay educación, no hay cultura de trabajo, no hay profesionales, no hay formación, solamente con que de golpe si vamos a invertir en un lugar, no va a funcionar. Y es lo que me pasó en mi experiencia con Irigoyen. O sea, yo voy, invierto en una industria y llevé desarrollo y tecnología a una sociedad donde faltaban un montón de cosas, como cultura de trabajo, como formación y como valores, y con tecnología solo no funcionó. Claro, sí, te Y es el entiendo. problema que obviamente hoy está atravesando la Argentina. Bien. ¿Y cómo fundaste AFG? ¿Cómo arrancó eso? AFG Ingeniería, ¿cómo arrancó? Bueno, después de, digamos, de tanto año de formación, fíjate, todo el mundo vamos a estudiar, ¿no? Empezamos los padres haciendo sacrificios para llevar a los chicos a la escuela. O sea, yo que soy papá, digo, cuando empezó mi hijo el jardín, llevarlo, bajarse del auto, acompañarlo de la mano a cruzar la calle. O sea, la verdad que uno... cuando Nacieron acá en Rosario. mi hijo nació acá en Sí. Rosario. Uno, cuando piensa el esfuerzo que hace una persona para formarlo, desde el esfuerzo que hacemos los papás, de mandar un chico al jardín, ni te cuento si paga un privado o no, pero el esfuerzo emocional y de tiempo, todos los que hacemos los papás, en llevarlos, traerlos, bajarlos, cuidarlos, que no les pase nada, jardín, preescolar, secundario, universidad, 2 hijos. 2 hijos. Pero imagínate una familia tipo. Sí, sí, sí. Ni te cuento la familia del interior que después manda a estudiar a un hijo a una universidad como Sí. Rosario. Todo el esfuerzo que hay detrás de una familia y después del individuo propio en venir a formarse, ¿no? Y decir, bueno, logré un título universitario, estoy preparado. Si vos analizás la cantidad de horas hombre
de esfuerzo, de emociones, de privaciones, de cuántas cosas para decir, hoy estoy listo profesionalmente para salir a trabajar. O sea, Sí. cuando vos analizás toda esa nube de datos y esfuerzo que hay, ¿Qué te decir, pasa con eso? voy a salir a trabajar. Sí, Y vas a trabajar, lo que me pasó a mí, calcular que mi historia no había sido normal, de la cantidad de kilómetros empujando la máquina de cortapasto, de las veces que había hecho dedo, de todas las crisis que había claro. pasado, de todas las veces que no pude salir, de todo el esfuerzo que había hecho para casi ser profesional, y cuando voy a trabajar me encuentro con un salario, porque siempre fue motivado por alguien que me ha dicho, vos, estudia que te va a ir bien, si vos estudias te va bien, Sí. y cuando yo me encuentro con el salario, me di cuenta que ese salario era el que se pagaba, no es que no me pagaban bien, me pagaban lo que el mercado decía que había que pagar, Sí. en su momento eran 600 pesos, $200 en el 2004, pero cuando yo me daba vuelta y quería decir, me fui a uno, mi departamento en el centro, una vacación, digo, no No. llegó nunca más. No, claro. Entonces digo, uy, ¿cómo hago ¿Y para entonces cortar qué- ese camino? qué pensaste? Entonces digo, y la única forma de hacerlo es siendo dueño de una empresa como esta, digo, siendo dueño. De entrada pensaste Sí, eso. a los 10 meses y medio de ¿Cuántos haber... años tenías? 24 años. A los 10 meses y medio de haber trabajado en esa compañía, Romani Marinoni, que es una empresa que me encantó, que me mostró un rubro, un camino, y lo cual sigo agradecido y sigo siendo amigo de la empresa, porque me mostró ¿Qué un hacen camino. ellos? Máquinas especiales. Ajá. Decido renunciar, Sí. vender una moto y, digamos, con toda la imprudencia que tiene uno cuando es joven y el desconocimiento de lo que es ser dueño, vendo una moto, compro una computadora y así empieza ¿A cuánto la vendiste, te acordás? Sí, 2.500 pesos y compro la primera Bueno, te dieron computadora en unos mangos. 2.100 pesos. Sí. Y así arranca AFG, asociado con 2 docentes de la facultad, que en ese momento para mí eran 2 guardaespaldas, digamos, técnicamente, digo, qué mejor que 2 docentes que sí sabían de ingeniería. ¿Y Después cuál fue tu visión ahí, esa cuestión así de cómo la vio? ¿Qué es lo que viste que dijiste va para ese lado? Va para ese lado porque veo que ya me daba cuenta que toda la industria era vieja y que Ajá. había que modernizarla. Ahí fue tu buena visión, esa fue una. Y que nadie hacía ingeniería, que había que modernizar industria y Sí. que yo me acuerdo tenía la habilidad de imaginarme cosas para modernizar, siempre digo, era hábil para ver soluciones. Esto. Digo, voy a ingeniar cosas y vender Sí. ideas. ¿Y cuál fue tu primera idea? Mi Así primera que dijiste, idea- a esto le falta... Mi primera idea, no, me di cuenta en esa empresa que era rápido para imaginarme cosas. Y mi primer cliente fue una empresa de Rosario, Work, que todos Ajá, consumimos sí. bandejita de plástico de Work. Y le hago un primer diseño de ingeniería, 2 o 3, y rápidamente, claro, el primer proyecto eran 6.000 pesos. Entonces era 10 veces mi salario. Claro. Y ahí empezamos a comprar muebles, computadoras y empezamos a crecer. Y bueno, después empezamos dando cuenta que la idea sola nadie te la paga. O sea, che, pero a mí ¿quién me construye esto? Y entonces después empezamos a ver que cuando íbamos a Que construir esta necesitabas idea, infraestructura vos. cuando íbamos a construir la idea tenía un montón de errores. O sea, que eran buenas las ideas, pero no coincidían los agujeros, tenían errores. Entonces Claro. ganaba más plata los que construían, cobrando adicionales por mis ideas que eran buenas conceptualmente, pero técnicamente tenían oportunidad de mejora. Y entonces ganaba plata el que cortaba fierro y agujereaba que nosotros que pensamos la idea. Ujú. Entonces digo, no, hay que tener una fábrica. ¿Y de dónde sacabas la inversión para hacer una Nada, con fábrica? mucho sacrificio. Entonces, todo lo que ¿Pero ganaba... tuviste gente que te ayudó a nivel inversión? No, nada, nada, nada. La ayuda fue trabajar 300, 380 horas por mes, vivir en un departamento. Yo tenía una oficina que en la parte de adelante tenía la computadora y en la parte de atrás un colchón en el piso, con un televisor. Y Lo por que años viví contás, así, estuviste mucho solo también, ¿no? solo siempre. Entonces, que yo, eso 2004, año 2009, cuando viene la crisis de General Motors en el mundo, qué sé yo, General Motors me debía $500.000. Yo tenía $500.000, no, que los cobraba, Pero no sabías pero cuándo. mis comodidades personales era un Nokia 1100, 2 par de zapatillas, un colchón en el piso y un televisor. Y un auto. O sea, Gabriel Fernández no viajaba, no tenía lujos. Todo era capital de trabajo. Muchas horas de trabajo, 0 gasto personal y todo invertido en la empresa. O sea, lo que ganaba lo invertía, hasta que junté un capital para, si compro máquina. Y hacíamos 2 o 3 proyectos, no se gastaba en nada, y como otro proyecto. Y bueno, después en el 2010, después me quedé solo, como socio no tuve más Sí. socio, quedé solo en 2010. 2010. 2010, bueno, fui, ya compré el primer galpón. 2011... ¿El primer galpón dónde? El primer galpón lo compré Santiago y
Pará, me sale la calle ahora, estoy confundido. ¿Pero qué barrio? Y Gutiérrez. Ajá. O Compré sea que ahí viste tu primer galpón. el primer galpón de 500 metros, hice la primera oficina, fui a manos propias. ¿Y ya podías decir que AFG es una fábrica de fábricas en ese momento? Sí, ya, Sí, o sea, de en entrada. el 2008, 2007, 2008 ya empezamos a construir cosas. Pero en el 2010 ya vendí el primer proyecto de $1 millón para la automotriz. 2010. O sea, ¿Y con quién? a General Motors. Siempre Claro, que General estaban acá. Motors. Siempre General Motors. ¿Qué le debes a General Motors? Toda mi formación. Toda mi formación. También me debe mis 10 años de mi juventud. Porque vos pensás que de... ¿Qué perdiste entonces por General Motors? Mira, te lo simplifico. Una vez una persona me dice, Gabriel, che, voy a dejar de trabajar, que yo Marco, que ahora volvió a trabajar con nosotros. Sí. Gaby, ¿te diste cuenta que este año de 52 semanas tuvimos 44 fines de semana en General Motors? Entonces fue así, digamos, del 2007 hasta el 2015 que yo me mudé a Fune, de 52 fines de semana, promedio 42 fines de semana, estuve dentro de la planta. ¿Y tus hijos? Los veía en la semana. O sea, yo era a trabajar de las 8 de la mañana, 9 iba más tarde, de las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana del 2004 al 2015. Mucho sacrificio. Mucho sacrificio, muchas horas. ¿Por qué? Porque había que formarse a un nivel intelectual. Nos quedó grande siempre el cliente, porque fuimos por el más difícil. Claro, con estándares muy altos. Muy alto, muy alto. Ahí no se puede improvisar, ahí las cosas tienen que salir bien o bien. Pero General Motors nos logró formar a un nivel global. Entonces hasta el 2016, que no ha ido muy bien con General Motors, Claro. después logramos vender muchos millones, crecimos mucho, después mudamos la planta más grande, después pasamos después de General Motors ya veíamos que nos quedaba chico, no invertía tanto, digo, vamos a Mercedes-Benz, y fuimos a Mercedes-Benz y le vendimos una reforma enorme a Mercedes-Benz Buenos Aires, año 2016, y después fuimos a Nissan, y después fuimos a Ford. Y así empezamos a crecer en automotriz. Y ahora empezaste a hablar en plural. Hablabas primero toda la primera parte en singular. Fuimos, ya tenés tu equipo consolidado. Sí, hoy FG Ingeniería somos 120 personas. Claro. Tengo un buen staff profesional, con dolores de crecimiento, o sea, lo que más cuesta es armar equipo. ¿Eso es lo que más duele? Lo que más duele. Creo que lo que más nos duele a todos los empresarios. Pero porque argentinos. falta formación, porque los equipos se van, porque las nuevas generaciones se quedan poco tiempo. Todo eso y en ese orden. Primero, cómo se van formando la empresa. O sea, uno, como dije, ¿quién es Gabriel Fernández? Dijiste vos al principio. Entonces, primero uno era una persona inquieta, con ganas de crecer, con ambiciones, era un creativo. Sí. Un creativo que después de creativo tuvo que ser jefe de equipo. Y entonces, es muy difícil que vos seas una persona creativa y que sepas liderar grupos. Y después tenés que ser comercial, tenés que ser contador, tenés que ser abogado, tenés que ser talentoso, tenés que ser psicólogo, sí, tenés que seducir los clientes. Desarrollo financiero, Sí. tenés que desarrollar un montón de habilidades blandas que hoy, Claro. antes no necesitaba tener habilidades blandas. Hoy son muy importantes tenerlas, muy importantes tenerlas. Y entonces, y así vos empezás a desarrollar un equipo y los equipos crecen técnicamente, pero después ese equipo técnico también empieza a tener gente a cargo y no todo tiene habilidad para tener gente a cargo. Es decir, una cosa es ser buen técnico, Claro. y después ser buen líder, es una diferencia. Tener esas habilidades blandas que vos decís. Y eso para genera manejar cuellos de equipo. botella, Claro. y tal vez todos crecemos hasta un punto máximo de Y capacidad. tenés buena oficina de recursos humanos. Sí, la tenemos, pero después no sé si funciona correctamente. Y después viene la pandemia de por medio y la gente tiene miedo o cambia ¿Qué su te foco. pasó en la pandemia? ¿Cómo lo La viviste? pandemia pasaron cosas buenas también para nosotros. Para nosotros en la pandemia tuvimos el mayor crecimiento estratégico, Sí. porque la pandemia nos agarra, nunca pudimos trabajar tanto para nosotros como en la pandemia. Ahí dimos un salto muy interesante. O sea, puertas adentro. Puertas adentro, Bien. porque yo sí tengo colegas y amigos en el mundo, y dice, che, ¿cómo lo ves? Y esto va a durar 3 meses. Y yo en 3 meses, justo teníamos el predio nuevo en el parque industrial, ahí Uriburu, el parque empresario, y teníamos hecho la nave industrial, digamos el piso y el techo, la nave. A laburar en tu propia dijimos, nave. che, y si hacemos la primera que hacemos una fábrica, hacemos la nuestra.
Mi propia fábrica, claro. Y entonces, y esto nos va a llevar 5 meses. ¿Estabas Bueno, sin clientes en ese momento? se nos cortó la facturación por 9 meses en final en la ¿Cómo se pandemia. hace para vivir 9 meses sin poder Teníamos ahorros, facturar? teníamos ahorros. eh, Siendo patriota, por eso yo cuando escucho a muchos empresarios decir, es como que a la empresa le sacan y nunca le devuelven. Yo para mí es todo de la empresa. Mm. Le digo, AFG, una empresa rica, y Gabriel, digamos, un empresario pobre. O sea, y yo lo discuto mucho con mis colegas. A Gabriel sigue Vos sos viviendo como que en Argentina hay muchos empresarios empresarios ricos ricos y con empresas pobres. pobres. Mm. Mi casa, yo vivo bien, tengo una casa linda, cómoda por Juan, Pedro y Julia, que son mi familia. Fuese por mí, yo llego a mi casa, pantalón corto, descalzo, y tengo un parrillero cómodo, me gusta hacer mitad a mis amigos. Como Pero cuando era joven, sí, claro. exactamente, las comodidades son por mi familia. Y después sí tengo una empresa muy cómoda. Y veo muchas empresas muy incómodas, Eso te da orgullo. y me orgullo, pero creo que esas son las prioridades. Lo mejor para la empresa, Y viviste en pandemia 9 meses sin facturar. sin facturar. Y te dedicaste con todo tu equipo a hacer tu fábrica. A esa empresa. Pero crecimos en el 2021 2,5 veces en facturación. 2,5 veces en facturación. Hicimos, creo, de las mejores plantas tecnológicas industriales a nivel Latinoamérica. Digitalizamos todo, las pantallas, las oficinas, O sea el que concepto. tu mejor producto para mostrarle a tu cliente es tu Nuestra propia... propia planta. También después tuvo dolor, ese crecimiento vertiginoso, pasar de 50 personas a 120 personas, crecer en facturación. ¿Todo eso entre el 2020 y 2021? Sí, 2023, que no fue el mejor momento para hacerlo porque vendemos en dólares oficiales, es lo que fue vender en dólares oficiales y después cumplir con todos esos contratos que no se podía importar, que lo que compramos tuvimos que pagarlo en dólar MEP, o sea, fue muy doloroso. Qué cintura. Casi nos costó la empresa, y con variables que no podíamos manejar nosotros, el contexto del país fue muy duro. Pero ¿qué hicimos nosotros? Bueno, hacer la mejor empresa que podíamos hacer y en contra de los conceptos que tenía todo el mundo. Nosotros discutíamos con otros, en ese momento todos querían acopiar, debido a, che, va a haber inflación, hay que comprar materia prima o comprar cosas. Y yo digo, mira, la mayor inflación que hay es tecnológica. Y un ¿Por concepto qué? que vengo discutiendo, digo yo, porque ¿qué inflación? Decir, bueno, a ver, yo me resguardo en un valor, ¿no? En Argentina, bueno, voy a agarrar la mesita de luz y voy a guardar 1.000.000 de pesos. Y Sí. lo voy a buscar el año que viene. Bueno, olvídate que va a encontrar. Y otro dice, no, yo voy a guardar dólares. Y todo va a ser mejor que guardar pesos, ¿no? Y otro dice, no, yo voy a guardar un departamento, voy a guardar ladrillo. Y yo digo, ¿y tu empresa? ¿Y vos haces todo eso y tu empresa la va a dejar igual? No, Me señores, imagino yo no esa voy a hacer charla. ni una cosa Claro. ni la otra. Yo voy a cambiar totalmente mi empresa, porque para mí la mayor devaluación que hay es en empresa. Porque mientras nosotros estamos viendo en qué nos cuidamos, el mundo está avanzando tecnológicamente Claro. en mejorar sus recursos humanos y mejorar sus recursos tecnológicos. Entonces vos Y en querés su seguir propia fabricando eficiencia también. con tu misma mentalidad, con tus mismos mandos medios y con tu misma capacidad instalada. ¿Sabes lo que te va a pasar? Después le vamos a echar la culpa a Macri, a Cristina, al dólar. Le digo, lo peor que podemos hacer es seguir queriéndolo hacer de la misma manera. Porque para mí la devaluación más grande que hay es en la capacidad instalada, tecnológica, recursos y procesos. ¿Y crees que ahora en esta situación que la industria está complicada, se le está dando a algunos este escenario que vos planteás de no haber Creo que invertido la en gente su lo está momento? recién entendiendo. Yo lo vengo viendo hace mucho tiempo, por eso Ajá. dimos el paso un poco adelantado, porque yo creo que en AFG primero tenemos que haber, hicimos un paso adelantado tecnológicamente en equipo, después nos costó porque dimos un paso antes y la forma de vender nosotros en dólares oficiales no nos podemos cubrir, nos costó económicamente, pero dimos un paso tecnológico. Dimos un paso tecnológico. Claro. Hoy la industria nacional siguió, no le quedó otra, siguió especulando con la tenencia y no invirtió tecnológicamente, porque en el corto plazo lo que más resultado le dio, pero no cambiaron sus procesos y su forma de producir. Claro. Y Siempre se ahora, trabajó mucho estoqueándose y vos esto que podías no sé, tener... entonces, fíjate, en el último momento de inflación, estoqueándose a un dólar casi de 2.000 y pico, y ahora el dólar está, no sé, 1.300 hace 2 años, Claro. y Sí, no sí, invertiste en perdiste plata. tecnología. ¿Y ahora cómo haces? Y contame tu estrategia de algunas automotrices que no están bien, se importa mucho, fuiste a buscar negocios afuera,
¿Dónde están trabajando Con la puertas automotriz afuera? que importan mucho hace muchos años. Sí, toda la vida, ¿no? O sea, la integración nacional tiene algunos autos que son más nacional, pero casi ninguno es 100% nacional. Algunos tienen 60% de integración nacional, 8% de integración nacional. Las cifras que leía del año pasado, más o menos el 97% es lo que fue creciendo la parte de importación de automotrices. ¿Eso lo tenés más o menos así? ¿O? No tengo bien los datos, no los quiero tener porque también por ahí me juega políticamente en contra que diga alguien se va a enojar algún cliente mío. Está bien. Pero para ahí nos sorprende que entre un auto armado totalmente. Pero si Claro. no entran totalmente, entran por pedacitos. O sea, ¿cuántas fábricas de velocímetro de auto en Argentina? ¿No? Un velocímetro de auto se importa hace un montón de tiempo. Los Claro. espejos, los autos se importan hace mucho tiempo. O sea, Claro. los autos se importan en pedacitos o enteros hace mucho tiempo. La industria nacional argentina hace mucho tiempo que no hace un auto 100%. Nosotros teníamos una empresa acá como Massey Ferguson que era 94% integración nacional. Un tractor se hacía 94% en Argentina. Hoy no existe más Claro. eso. Mercedes-Benz Argentina, que fue la primera planta de Mercedes-Benz en el mundo, en Argentina tenía 90 y pico % de integración nacional. Hoy no es así. O sea, va cambiando la estrategia en el mundo. O sea, la fábrica del mundo es China. O sea, no tiene el problema Argentina. El mundo está teniendo el problema con China. China es la Sí. fábrica del mundo. Sí. Entonces, bueno, va cambiando esa estrategia. Yo creo que no hay que enojarse. No es que un problema que el gobierno no nos cuida. El problema lo está teniendo el mundo contra China. Por eso Estados Unidos está poniendo aranceles. Todo el mundo está viendo cómo. Yo creo que no hay que enojarse. Hay que entender las reglas. Cómo jugar esa regla. Cómo vos te asociás con ello. Cómo te complementás con ello. Hay cosas que no podés Claro. renegar. Claro. Yo creo que este vaso. Y es muy difícil que vos lo puedas fabricar acá. O sea, yo creo que lo puedes fabricar, pero con la escala que lo va a fabricar un asiático, no sé si China o cualquier país, muy difícil que vos puedas competir. Claro, Si no le un agregás colega valor. tuyo me decía que todo lo que sea en serie no podés competir, pero si vos haces piezas que son específicas Con valor para- agregado. Sí, Con valor que agregado. ahí sí podés competir. Porque yo hoy tengo trabajo en la automotriz. O sea, le acabamos de hacer a Volkswagen, el proyecto uno de los más grandes de mi historia, muy grande, porque era reformar la planta. Era reformar ¿Y dónde? en Volkswagen Pacheco, acá en Buenos Ajá. Aires. ¿Ese fue el proyecto más grande que hiciste hasta ahora? Sí, más grande. La ¿Y orden qué de les comp- hiciste? Es reformar la planta de ensamble Sí, para recibir el nuevo vehículo, que no puedo dar nombre, porque, bueno, es un vehículo que no puedo dar nombre porque tenemos contrato firmado, de pero confidencialidad. tiene que convivir el nuevo vehículo con el Sí. que ya existe el Amarok. Ajá. Entonces había que desarmar lo viejo, reformarlo para que conviva lo nuevo, y entonces Sí. como, no es hacer una casa nueva, che, me reformás el baño, pero rápido porque tengo que venir yo a usarlo. Entonces, esa reforma de lo antiguo con lo nuevo... Y mientras tanto seguían operando Seguí ellos. operando, entonces paré Claro, la planta un eso es mes lo más difícil. y entonces lo tenía que hacer un local. Ahí hay un valor agregado. Ahora, la parte de que se hizo una planta nueva para toda la parte de soldadura, robo que era solamente asociado para el producto nuevo, vino todo afuera. Claro, No hubo chance un local hacerlo. claro. Entonces, donde vos agregás valor, tenés oportunidad. Donde es un commodity que se compra como una máquina de coser, digamos, que la podés comprar y solamente tenés que enchufarla, Sí. y está difícil que la pueda hacer un argentino. ¿Y afuera dónde estás trabajando? Hoy estamos trabajando en Estados Unidos. Sí. Nosotros intentamos con Brasil. Muy Sí. difícil. Brasil es muy competitivo. Claro. Aparte de ser muy nacionalista, es muy competitivo. Y entonces digo, vamos a Brasil. Y en Brasil tenemos mucha oportunidad porque vos cuando vendés Impresionante. tecnología a una automotriz, no es que vos le podés poner cualquier lamparita. Dice, bueno, para alumbrar esto, no pongo una lamparita que vos quieras, va la lamparita Philips, modelo tal. Y tenés que respetar la marca, el modelo y el precio te lo dicen ellos porque ya hicieron ellos el acuerdo con Philips. Ah, Entonces, nosotros, el japonés, el alemán, todos compramos en el mismo lugar al mismo precio. Entonces eso nos pone a igual de condiciones. Y como es una importación temporaria, yo importo, no pago aranceles y lo vendo allá sin aranceles. Eso me da una gran competitividad contra un mismo americano que tiene que importar con aranceles. Entonces Ahí me va. hace competitividad, muy competitivo en el 50% del valor del proyecto, porque la tecnología puede ser entre el 40 y el 60% del costo de un proyecto. Lo otro es mano de obra. Y en la mano de obra somos muy competitivos. Por una empresa de nuestro estándar, la mano de obra de venta puede estar entre 40 y 60 dólares el valor de venta. Y en Estados Unidos esa mano de obra vale entre 80 y 120 dólares la mano de obra. Ah, claro, Pues son una mano de obra diferencia- especializada. Claro. Porque son proyectos especiales. sí. No es un vaso, es un proyecto hecho a medida especial para una aplicación. Ahí te diferencias. Y ahí tenemos una oportunidad. Claro.
Entonces vendimos en el 2024 un proyecto interesante, eran 3 proyectos, los vendimos los 3, ya los ¿A entregamos quién todos. se lo vendieron? A Mercedes-Benz, Estados Unidos, Charleston. Y ahora estamos compitiendo el trabajo más grande de nuestra historia, muy grande. Se viene uno más grande que lo de más Pacheco. Grande, más grande, 3 veces más grande. Es el más grande, 3 veces más ¿Esa es grande. tu próxima reunión de negocios? Sí, lo difícil es una decisión muy difícil. ¿Cuál es la decisión difícil? La decisión, tenés que pensar, siendo argentino, vender un trabajo que va a durar 3 años, que tenés que importar muchas cosas, atado a un dólar, que allá no hay ajuste, le decís, ajuste won, Claro. tenés que tomar una decisión así. Presupuestar eso. No hay ajuste, no hay variable, no hay nada, en un país caótico, en un mundo que está caótico. Pero el país siempre fue así. Sí, pero O sea, ¿hay algo de la cintura empresaria de ustedes y de industriales? Sí, bueno, pero nunca un proceso tan largo, ¿me entendés? 3 años. ¿Te imaginas vender algo que no va a poder ajustar una variable por 3 años? Y no es que sí, multiplicar por 3, no. ¿Y estás seguro con el presupuesto que presentaste? Por eso te digo que está difícil la decisión, Claro. porque tenés que ser competitivo, porque mis competidores... Pero ya lo presentaste el presupuesto. Ya lo presentamos, pero mis competidores son 2 alemanes, compito contra las 2 empresas alemanas, que ellos sí están seguros. Obvio. Tienen el mismo horario, hacen todo en el mismo horario. No la tienen misma... problema, pero aparte se dan vuelta y la plata la consiguen en un banco y se lo tiran por la cabeza la plata. Nosotros tenemos que todavía conseguir la plata. O sea, todavía no tenemos ni claro. Si alguien que me preste la plata 3 años para hacer un proyecto, eso no existe hoy en Argentina. Claro. No tienen ni tasas claras. Entonces, todo eso, fíjate que mi competitividad a modo de recurso humano me la gasto todo en incertidumbre en costo financiero. Injusto. ¿Cómo se maneja eso mentalmente? Primero con ¿no? decepción. Primero con decepción. Que fue lo que pasó en el primer proyecto grande que vendimos. O sea, el 60% de la utilidad del proyecto se lo llevó el costo financiero. 60. 60%. Y eso duele y da bronca. Nos quedamos con el orgullo porque ellos nos quisieron comprar el proyecto en Estados Unidos. No, digo, yo el proyecto lo vendo de Argentina. Digo, pues yo soy un promotor de la industria nacional. Claro. Y me siento orgulloso de eso y por eso vengo acá y comunico. Digo, yo promociono eso y promulgo eso. Entonces, la orden de compra es en AFG Ingeniería. La orden de compra va a ser en mi empresa y las divisas van a entrar en mi banco en Rosario. Hay que tener firmeza para eso. Sí, y estuve a punto de perder la orden de compra por eso. Y va a ser así. No, pero usted, ¿qué? ¿En Argentina? ¿Esta orden de compra que era un par de millones de dólares? Sí. Y en mi banco. ¿Y vos de negociás cabecera. en inglés? Sí. Que es más difícil incluso. Sí, y firme. Y va a ser en mi banco de cabecera, el que me ayuda siempre, no en el no sé cuál, no sé de dónde. Y eso me cuesta casi hora de compra, pero yo quiero estar orgulloso de que todas las divisas entren en mi país. Y yo creo que de eso nos falta a todos. Si todos hacemos ese pedacito, ¿sabés cómo cambia todo en un ratito? Después me costó varios cientos de miles de dólares esa decisión. Bueno, eso te iba a preguntar. Me costó ¿Cuál cientos de miles de fue dólares. El digamos, costo de ese acá? 60% que Y decís claro, que porque perdiste? después el financiamiento acá no fue en ¿Cuánto dólares. perdiste, perdón? No voy a dar todo, no voy a dar todo, pero perdí. Estaba a punto ahí, ¿eh? No, cientos de miles de dólares, ¿por qué? Cientos de miles de dólares. Claro, ¿por qué? Porque después el Es financiamiento terrible, claro. fue en pesos, no en dólares. ¿Me entendés? Entonces vos te financiás en pesos, no en dólares. Pero pudiste sostener la empresa a pesar de Sí, esas sostenemos la empresa, pérdidas. hicimos el proyecto, pero eso salió excelente. Y por eso después nos invitan a un proyecto 6 Claro. veces más grande. Y estamos ¿Cuándo se define esto? en los próximos 60 días. Ahora. ¿Sí? ¿Te tienes sin dormir o No, estoy tranquilo. ¿Por qué? No, estoy tranquilo. Si sale, sale, y si no sale, no sale. ¿Y Tenemos qué? otras cosas. Yo sé que no se puede contar mucho, pero ¿qué tendrías que hacer? Es para No, una... hacer es el corazón de la planta de ensamble de una Sprinter eléctrica en Estados Unidos. Espectacular. El corazón, la parte más importante ¿Y vos podés manejar eso a distancia? a distancia. Claro, por nuestra planta, cuando lo hicimos, nosotros fabricaríamos y ensamblaríamos todo acá en Rosario. Lo ensamblamos, lo probamos todo. Van a venir alemanes, sudafricanos, americanos a probar todo. Si no se prueba, no se entrega. Y vienen todos a Rosario. Y bien todo Rosario, que ya pasó con el otro proyecto. Eso también te da orgullo, ¿no? Mucho orgullo. Que vengan a tu Y fábrica. pasó eso acá. Claro. Pasó en el último 24 contenedores sacamos acá de Rosario para entregar. Y mandamos más de 20 personas a Rosario a Estados Unidos a montar. Que no se fue toda una historia, porque para mandar a montar,
Digo, chicos, vamos a Estados Unidos. ¿Y eso que sale en camiones y después lo mandaste por puerto? ¿Cómo lo Contenedor mandaste? a puerto, en barco. ¿Del Y puerto de Rosario o del puerto de Buenos Aires? del puerto de Buenos Aires. ¿Te acordás que pasó el problema en el Caribe, viste, que con Venezuela, que los americanos le tiraban? Sí. Digo yo, mirá si le No. pegan al barco nuestro. No. Porque hasta que no llega no cobrás parte del proyecto, le digo. Por más que tengas seguro, mirá si le llegan a pegar al contenedor nuestro. Porque en ese mismo momento estábamos cruzando. No le pasó a nadie No, en no, ese no. sentido. No, pero después llegamos y apareció el arancel Donald Trump, que nos querían cobrar el 90% de arancel. Justo en ese momento llegamos ya. Claro, cuando él levantó todos los aranceles. Bueno, y discutimos, no, ¿para qué cosa china? No hay nada chino, es todo argentino, orgullosamente argentino. Y Claro, las y ahora- chapas, no, son de 70 kilómetros de mi ciudad, no hay nada, absolutamente nada chino en nuestro proyecto. Así que el arancel fue del 10%, obviamente lo ¿Qué pagaron ellos. negociación? Durísima. ¿Por qué así? Pagalo y después demostrar. Era, pagar el 90%, era un par de millones de dólares. Fortuna, claro. Le digo, no, Ni hablar. le digo, no hay forma. Bueno, con AFG totalmente consolidada Claro, y sí. con estos proyectos que tenés por delante, te metiste en Bionbax. Bionbax. Contanos qué es Bionbax. Bionbax, primero todo, para entender, bueno, Bionbax es primero va a ser una nueva industria Ujú. a nivel mundial, es una nueva industria. ¿Por qué? Porque nosotros lo entendimos después que lo empezamos a hacer. Bionbax es una planta que va a producir bioplástico biodegradable. Esto es algo que todavía casi no existe en el mundo, hay pocas plantas, algunas muy pocas en Estados Unidos, no hay bioplástico el que producimos nosotros en Europa, ninguna en toda Latinoamérica. Ahí podemos ver las imágenes Ahí está, ese es el del plástico bioplástico. nuestro. ¿Son plásticos hechos en base de bacterias? Base de bacterias. Estas son bacterias Sí. que se alimentan con aceite de soja. Somos los primeros en el mundo en transformar el aceite de soja en plástico biodegradable. Otros lo han hecho con aceite de canola o con otro aceite. Nosotros somos los primeros en el mundo en hacerlo con aceite de soja, Ajá. que era nuestra misión de darle valor al agro argentino. Y acá soja tenés. Soja sobra, Tenés cerca. aceite sobra. Claro, Aparte es muy potente Claro. el aceite de soja para hacerlo. claro. Es caro, contra un aceite de canola vale como el triple, pero también tiene sus potencias de aceite de soja porque también es mucho más nutritiva, mucho más fuerte. Así que estamos teniendo muy buenos resultados. Así que somos la primera planta en Latinoamérica en producir plástico biodegradable con aceite de soja. Primero, la primera planta en Latinoamérica en producir plástico biodegradable que se llama PHB. ¿Cuándo va a estar eso? Ya está. Ya está. Ya está produciendo a modo prototipo y la planta final está arrancando, estamos en el último segundo. ¿Y ya vendiste algo o no? Sí, estamos en contrato de negociación, principalmente con empresas brasileras, están mira. muy avanzados. ¿De qué sector? En muchos sectores, porque Brasil está con normativa mucho más exigente que Argentina, viene mucho más avanzado con las claro. normativas de bajar la carga de plástico en packaging y en automotriz para el 2030, entonces las exigencias son mucho más grandes en Brasil. ¿Por qué una nueva industria? Porque algo que no existe. No hay industria de plástico ¿Y biodegradable. cómo se te ocurrió? En verdad, O sea, porque venías con un montón de... O sea, no te estaba sobrando tiempo. no sobra decir, tiempo. me voy a poner pero, otra más. En verdad, esta idea la trae Ezequiel, nuestro socio. Hoy Sí. somos 3 socios. Ezequiel Sala, Leonardo Romera, que es dueño de Tina, que bueno... que Ahora vamos inauguró- a hablar de Tina, sí. De Tina, somos 3 socios, que nos llevamos muy bien. A veces nos matamos como socios, ¿viste? Pero Y no bueno. tengo pero tengo una relación muy buena. Todos perfiles distintos, con buen valor agregado de cada uno. Ezequiel trajo la idea que viene del mundo de la biotecnología, él Claro, había trabajado ahí ya va. en empresa, tenía una empresa Sí. acá, empresa en Brasil, trajo la idea, él hacía inoculantes y me dice, che, está muy buena la biotecnología. Todos estos años, viste cuando se habla algo, después contagia. Se habló mucho de biotecnología todos estos años. Yo lo acompañé en todos sus proyectos del 2014 a la fecha. Digo, qué interesante. Y él invita, che, vamos a hacer algo con biotecnología. Dice, o levaduras o bioplástico. No, olvidate, bioplástico, vamos a hacer levadura. Pasa aburrido la levadura. Volvías al molino. Claro. El molino tuvo que ver porque ahí vi lo que es una empresa de proceso. Y entonces yo veía en el bioplástico ingeniería de un material que no Sí. existe, materia prima que tanto renegamos todo este año con la restricción del país, no puede importar. Yo sé lo que tiene una materia prima Que se hace ahí. que se haga acá, que no tengamos que Sí. importar nada, que tenga altísimo valor agregado, que ayuda a cambiar el mundo, que atienda la sustentabilidad. Yo tenía todos los títulos.
Para vender afuera. Para vender afuera. Y acá cuando la normativa Exactamente. Y lo entonces, exija más. fíjate de todos los puntos positivos. Digo, mira, materia prima. Y se animaron. Nacional. Transformamos el agro argentino. Alto valor agregado. Con esto podemos envasar los alimentos argentinos para exportarlo al mundo, Leo. ¿Cómo no nos vamos a sumar? Me sumo al desafío. Fue muy compraron difícil. terreno, hicieron la nave, todo. Sí, somos la verdad bastante arriesgados. Sí, sí. Mientras no teníamos la bacteria, ya compramos el terreno y hicimos la planta, todo paralelamente. Sin saber si la bacteria iba a funcionar. Iba a funcionar. Si alguien lo hizo en el mundo, ¿por qué no lo íbamos a hacer nosotros? Ahí va. O sea, Claro. son todas las cosas que hicimos, son todos los proyectos automotrices que hicimos. Hicimos tantos proyectos raros, cada locura. Pero son cosas muy distintas. Sí, pero son proyectos que se construyen con personas, con estrategia y con dinero. Y con foco. Y con riesgo. Y con riesgo, que estamos acostumbrados a tomar riesgo. Todos Claro. tomamos riesgo. Entonces, son todos proyectos vertiginosos y todos van saliendo. Amaro está funcionando, Tina, el almacén inteligente, está funcionando. Bueno, y el bioplástico contame está funcionando. Tina, ya que Bueno, entraste termino en con Tina. lo de bioplástico. Entonces, Sí. bueno, está la planta, lo logramos, hicimos alianza con un laboratorio de Cracovia que estaba mucho más avanzado en el mundo que los argentinos, entonces fuimos a buscar profesionales en el tema, ¿no? Ah, trajiste gente de allá, ¿no? Fuimos para allá, llevamos de acá gente a vivir a Polonia, estuvimos gente argentina viendo allá, y En después Polonia. nos comunicamos por internet. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos hablando ahora acá? Hola, ¿qué hacés? Claro. Hoy la comunicación está más cercana. Sí. Y bueno, y toda la experiencia que O sea que el tenemos know-how viene de Polonia. el know-how, y después lo construimos acá nosotros el know-how también. Tenemos Claro. capacidad de aprender y de hacer. De Hicimos probar. una planta modelo y le metimos todo lo que sabemos. Hay un pedazo del molino, hay un pedazo de la automotriz, hay un pedazo de todo lo que sabemos, de las otras plantas de biotecnología que conocía Ezequiel, de todo lo que aprendimos en nuestros 20 años de empresario, está metido en Biomax. Más todo lo que sabemos de Biomax. Cracovia, más todo lo de laboratorio, hay un montón de know-how, de un montón de experiencia ahí adentro para lograr esto. Así que bueno, El primer días, pedido saldría para Brasil, entonces. para Brasil seguramente. En días. En días, sí, pero la primera prueba, olvídate, la primera prueba vamos a hacer Rosario. ¿Para quién? Así, Para Tina tiene que no, ser. No, la primera prueba la vamos a inyectar, ya vamos a dar nombre, una exclusividad, vamos a hacer una primera prueba acá en una empresa amiga, acá de Rosario. Sí. La primera inyección de una pieza de plástico de biodegradable, obviamente que la vamos a hacer Rosario. El orgullo lo tenemos que tener nosotros. Ahí va, ahí va. No Ahí va. podemos dar ese privilegio a otro. La primera pieza inyectada con ¿Qué plástico rubro? biodegradable. No, va a ser la empresa, Sí. va a ser Rosarina. Sí. No, después vamos a hacer marketing, porque vamos a hablarle al público. Vamos Ok. a envasar, vamos a inyectar algún recipiente de alimento. Ajá. Nada en particular, pero dando un mensaje a la sociedad. Pero la primera pieza inyectada en plástico biodegradable va a ser en nuestra ciudad. La gente la va a poder consumir. Sí, pero para mostrarla. Y vamos Sí. a tener el hito que la primera pieza biodegradable inyectada con plástico biodegradable de Va a toda ser para una Latinoamérica empresa acá. va a ser en esta ciudad. Bien. No, la vamos a inyectar acá. Sí. Después, ¿quién la va a comprar? Pero el primer hito va a ser acá en nuestra ciudad. Bien. Porque acá tenemos que tener primicia, tiene que salir en este Claro, canal de por comunicación. supuesto. No vamos a hacer el primer plástico, se va a quedar como Brasil, que después las toneladas se las vendemos ellos. Pero el primer hito tiene que ser El acá. volumen lo Pero va a tenemos que buscar ser allá. la capital nosotros. Sí, sí, O sea, sí. somos argentinos, Somos la sí, bueno, capital. pero primero después somos santafesinos, después somos rosarinos. Sí. Y no hay que olvidarse de eso. Sí. Bueno, con Tina. Tina, primer mayorista, nave inteligente a la vista de Argentina. Tuve la Para oportunidad mí del de mundo. Decimos argentino porque no lo tenemos validado, entonces queremos Y- ser humildes en el título. Ahí trabajaron con Leonardo Romera y con Julián Con Julián. Romera y con la hermana también. Sí. Ahí lo estamos viendo. La verdad que me imagino la gente cuando fue a ver este almacén y vio cómo los pallets iban por robots con los productos por arriba de las góndolas. ¿Cómo se les ocurrió eso, hacerlo a la vista? Se fue ocurriendo. Digamos, se fue ocurriendo. O sea, ¿Son en asados o son reuniones de negocios? primero voy a contar la realidad. O sea, yo tengo una buena relación con la familia Romera, que somos socios en BioVax, pero Sí. primero arrancó con este proyecto. Ah, mira, Primero esto es arrancó previo. Primero es previo el proyecto de Tina. Ajá. Que así, que bueno, nos juntamos a comer como conocidos, como amigos. Julián vio en las publicidades nuestras que hacemos almacén inteligente, año 2023 creo que fue, Ahí lo vemos, Julián. y viene Julián y Leo a comer a mi casa, y dice, che, contame cómo son los robots estos que mueven pallet. Claro. Así fue la pregunta. Julián, su papá, y yo y mis dos hijos.
Entrecot, ¿viste? Como Sí, por eso te pregunté si entrecot fuera un asado y o puré en una... mixto en mi casa. Claro, Y no mi puede hijo fallar. Pedro invitándolo a Leo a jugar a las bolitas. En el quincho de mi casa, jugando a las bolitas y charlando. Mirá, fíjate La escena. la escena. Muy ameno, pero muy práctica. Che, ¿qué hacen esos almacenes? No, digo, mira, Leo, la verdad que tu almacén inteligente logran en la misma superficie que vos tenés guardar 2 veces y medio más mercadería. O sea, el proyecto arranca como un almacén logístico concentrado para guardar mercadería, no hacer el supermercado. El primer proyecto era en el depósito central Claro. aguantar mercadería porque ¿qué estábamos atravesando? Un momento del país inflacionario, con falta de mercadería. Quien tenía mercadería tenía negocio, ganaba con inflación. Había que estoquearse o Sí. estoquearse. Y Romera, la familia Tina, son muy pro el servicio. Yo la verdad que aprendí mucho con ellos Mirá. en dedicación, vocación, cuidado del cliente. Si yo necesito mercadería porque a mis clientes no le puede faltar mercadería. No era por una visión de tener para ganar. No le puede faltar mercadería a mis clientes. Entonces el proyecto era ese, era tener en el almacén, en el mismo galpón, tener más mercadería. Estar estoqueado. Así arranca. Es que es Empezamos el impresionante proyecto. la cantidad de gente que tienen ahí. Sí, empieza así el proyecto. A Sí. medida que pasan los meses, en los debates, muy buenas charlas. Después de eso le cuento el proyecto de Biombacks en esa Ajá. misma charla y a los 15 días me llama, che, ¿cómo son los bichitos? 2 negocios sacaste. Le gusta el proyecto Sí. y se suma como inversor en el proyecto Mirá. de bioplástico, en esa misma comida. Pero bueno, volvamos a Tina. Entonces Sí. empezamos a ir, palmeritas y café, porque ahora que no hemos comido las palmeritas de Piatti, que son exquisitas, creo que 1,5 kg o 2 que tengo, todo lo que tengo de más son de esas palmeritas de Piatti. Que las trae Cada Tina. café Las trae nos comí Tina. unas palmeritas de Piatti. Claro. Y empezamos a mudar y ahí entra mi ADN de yo en contra, basta de jugar con inflación. Y el concepto dije antes, Claro. hay que innovar, servicio, Claro. mejorar los procesos, vamos a mejorar la eficiencia. Julián muy reactivo a eso, Julián, y le muestro el proyecto de Saputo, que es una láctea muy grande que le había hecho un concepto como el de Tina. Claro. Che, le vamos a hacer todo el picking de preparado así a Saputo. Provincia de Santa Fe. Saputo en Córdoba, tío, Ah, en que Córdoba. ahora fue vendido a Gloria en 680 millones de dólares, una inversión enorme. Le vendimos el proyecto a Saputo y el concepto apareció el de Tina. Pero ellos preparan pedido para vender a todo el país. Gente que busca caja, ellos preparan caja para vender a toda la distribuidora del país. Le muestro a Julián, le digo, qué buen concepto para poner en el supermercado. Primero parecía, no, me parece una locura. Fue la primera reacción. Pasan las semanas, me llama Julián y Leo, che, lo estuvimos mirando, está interesante esto para Ya no cambiar era el tanta supermercado. locura. Claro. Y ahí empezamos a trabajar. Entonces era toda la Espectacular. semana reunirse y se armó un triángulo espectacular, cada uno con su ADN. Lo mío, eficiencia y cuidado de las personas, todo lo que ergonomía, accidente, todo el ADN automotriz. Julián, más la innovación, datos, estadística, Esa todo. edad también, que ¿Sí? es muy joven. Y Leo, atención al cliente. Claro. Y nos peleamos los tres de una manera, una pelea muy linda, pero en pelea, una forma de decir, eran debates sí, muy sí. interesantes, muy enriquecedores. Y che, no, los pasillos, yo quiero más personas, que esto Leo cuidando al cliente. Y logramos eso que quedó espectacular. O sea, Bueno, después de todo esto que estás contando, ¿en algún momento te apareció la imagen así de tirar la toalla o nunca? nunca, jamás. No, a mí esto me Te excita, llena de digamos. adrenalina, Me claro. excita. ¿Y cómo los ves a tus hijos? ¿Son chicos? Mi ¿Cómo hijo pensás tu pasa que es empresa? muy contagioso, o sea, yo creo que mi forma de ser, mi energía, Tina, calcula, mi hijo fue una vez Tina que avanza, pues somos amigos, van, se comen las galletitas, se van con los alfajores. En la inauguración estuvo Pedro, mi hijo más chico, en la inauguración mostrando, contándole el proyecto a los clientes. ¿Y qué te genera eso de ver a Mucho tu orgullo, hijo? mucho orgullo y mucha alegría. Mi hijo, calcula, mi hijo bien en un barrio privado, con todas las comodidades, colegio inglés. No corto el pasto. Pero en primer año se cambió. No, pero mi hijo anda vendiendo harina de 1 kilo del molino en el barrio. Para mirá. pagarse la hamburguesa, para hacer. Entonces trata de imitar el camino del papá, muy alejado, con muchas comodidades, pero trata de imitarlo. Pero mi hijo dejó el colegio inglés para ir al Mirá. Politécnico. Ahí está la familia. Perfecto. Pero Qué mi hijo, lindos. que no es comparar mi sacrificio, pero un sacrificio, sacarlo del colegio inglés y todo su amiguito para ir al Politécnico, es un cambio. Claro. Y en Y el- diciembre se viene a trabajar conmigo en la empresa, los dos. ¿Los dos van a laburar con vos? Van a trabajar con los dos.
sin privilegio. Entra a las 7 de la mañana, marca tarjeta. ¿Y los vas a hacer toda la serie, digamos, de pasar por muchos lugares de la industria Sí, o no? un poco distinto. O sea, van, hacen cosas, van cambiando en lo que le divierten. La del mediodía comemos juntos y sí lo voy participando en reuniones. Lo voy participando en reuniones. ¿Los ves al frente de la Sí, industria? totalmente, los veo preparados, los veo muy bien. Pero de chiquitito lo preparo en eso a mi hijo. O sea, todas las reuniones que yo tengo importantes en mi casa, que hay muchas que son muy importantes, cada vez que viene un extranjero, un alemán, un japonés, que todo termina en mi casa comiendo un asado o haciendo las pizzas napolitanas que hacemos, mis hijos están presentes. Y mis Claro. hijos son los traductores. Hablan y traducen y participan de todas las reuniones. Todas las compras importantes que hacemos en la empresa, participa mi hijo. Cuando amplié el galpón, Ya los cuando tenés compramos ahí. un camión, lo vamos a buscar juntos, lo manejamos ¿Qué edades juntos. tienen los dos? 14 y 10, Son muy chicos. pero participan en todo. 14 y 10 años Y te los tenés ahí sorprendería cómo adentro. participa en todo. ¿Cómo Y hiciste para convencerlos que a los los 14 va contagiando. Che, ¿me acompañás? Primero, veo, acompañame. Y ahora, che, papá me lleva. O sea, no sé, se va construyendo. O sea que todo ese tiempo que no pudiste estar con ellos por ahí cuando eran más chicos, todos esos fines de semana, bueno, Sí, ahora los tenés un ese poco no más. estar un poco relativo. O sea, yo lo explico, me faltó tiempo para ir al gimnasio, como verá. A Pero no me todo. faltó tiempo con la familia. O sea, No te faltó tiempo. no. Ok. Si yo decís, Pudiste. Gabriel ha estado trabajando y estuvo con la familia. Después poco gimnasio, he jugado al fútbol 5 no he jugado, no he ido a jugar al golf, no he salido del boliche, Bueno, pero todo lo que trabajo y familia no faltó. Y asado con la familia y reunión con la familia no faltó. Eso ha sido mi vida, digamos, los últimos 20 años. La última, ¿qué no negociarías a esta altura de tu vida y después de todo lo vivido? Irme de mi país, ni loco. Ese, vamos a abrir una sucursal, y si por qué no abrir tu empresa, si abrí una empresa en otro país significa que yo me tenga ahí, no cuenten conmigo. Eso no negociaría, la corrupción no la negociaría, hacer trampa no negocio, hacer trampa, por ejemplo. Y eso se lo es legado a tus hijos también. Claro, con mi hijo está totalmente prohibido mentir. Totalmente prohibido mentir y hacer trampa. Es la regla número 1. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.